Este es el problema 4b de junio de 2012. En él nos muestran una gráfica donde se representa el periodo al cuadrado del movimiento de un muelle en función de las masas que le vamos colgando. Le colgamos 7 masas diferentes y obtenemos aquella gráfica de ahí. La gráfica está en unidades un poco raras, periodo al cuadrado y demás, pero bueno, las preguntas que nos hacen es, primero, que determinemos la constante recuperadora de este muelle. Segundo, si esa constante depende o no de la masa que colgamos. Y luego, que calculemos cuál sería el periodo para una masa de 32 gramos colgada en este muelle, ¿sí? En el apartado B nos dicen que ahora supongamos que tenemos una masa de 100 gramos y con esa masa de 100 gramos la estiramos hasta la posición de máximo alejamiento, es decir, la amplitud, pero en sentido negativo, es decir, que la posición inicial es menos A, ¿sí? Nos dicen que en estas condiciones calculemos cuánto vale la elongación y cuánto vale la aceleración para un tiempo de 3 segundos, pero teniendo en cuenta que partimos de la posición más baja posible del muelle, ¿sí? Bien, entonces este problema es relativamente complejo, ya sabéis, como siempre, pues les gusta mucho esto de mostrarnos una tabla. La tabla, si os dais cuenta, está en unidades de periodo al cuadrado y eso, bueno, está bastante relacionado. Daos cuenta que nos han pedido que calculemos la K. Yo sé con qué fórmula se calcula la K, hoy además vamos a deducirla, pero si os fijáis, bueno, si tú sabes que la K es igual a la masa por la omega al cuadrado, pues en ese gráfico te sale la masa y te sale el periodo al cuadrado, lo cual pues se parece bastante a la omega al cuadrado, es prácticamente pues una cosa totalmente, una relación directa con la otra, ¿vale? Entonces fijémonos aquí, ¿vale? Tenemos, vamos a deducir la expresión de la K. Deducir la expresión de la K ya vale algo de nota, ¿vale? Pero entonces nosotros, teniendo en cuenta de qué es este problema, decimos, vale, pues este problema es de la parte de ondas, dentro del bloque de ondas estamos en movimiento armónico simple, dentro del movimiento armónico simple estamos en la cajita de dinámica del movimiento armónico simple. Y la dinámica del movimiento armónico simple se basa en una única fórmula, que es aquella de allí, que la K es igual a la masa por la omega al cuadrado, ¿sí? Siempre la duda de siempre, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Poner la fórmula y tirar a partir de ella o deducirla? Ya sabéis que eso para nosotros tiene sus reglas. Nosotros tenemos el permiso de coger la fórmula y tirar a partir de ella, pero luego tenemos el compromiso también de que al final de ese examen volveremos sobre nuestros pasos y entonces deduciremos esa fórmula, ¿vale? Yo la deducción la he hecho aquí directamente y la hago para que recordéis cómo va, ¿vale? Queremos deducir esta fórmula de aquí, K es igual a masa por la omega al cuadrado. Dos principios fundamentales. El principio fundamental de la dinámica, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, según la ley de Newton, ¿sí? Y luego tenemos que para los muelles hay una ley, que es la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a menos K por X, ¿vale? Ese menos K, ese menos, viene porque la fuerza que te dice la ley de Hooke es la fuerza que está haciendo el muelle y el alargamiento que tú provocas o la compresión que provocas va siempre en el sentido contrario de la fuerza. De ahí el signo menos este de aquí, ¿vale? Bien, entonces juntando estas dos fórmulas llegaríamos a la expresión de que la masa multiplicado por la aceleración es igual a la fuerza, pero como la fuerza es eso también, pues es igual a la menos K multiplicado por X, ¿sí? Y ahora, una vez tenemos eso, retomamos otra cosa que sabemos, que es la aceleración de un movimiento armónico simple cuando, bueno, esa aceleración en función de la elongación, ¿vale? La fórmula es que la A es igual a menos omega multiplicado por X. Y esa fórmula también la podéis deducir de la ecuación general de la elongación. Haciendo la segunda derivada llegáis a la ecuación general de la aceleración. Y esa ecuación general de la aceleración es idéntica a la otra, salvo por los términos de la omega al cuadrado, el menos, y ya está, ¿vale? Entonces, esta expresión vosotros sabéis deducirla también si es que fuera necesario. Vale, entonces, metiendo dentro de esta fórmula que tenemos arriba este valor de la aceleración, me acaba quedando que menos masa por omega al cuadrado multiplicado por x es igual a menos k multiplicado por x. Los signos menos se simplifican, las x se simplifican y llegamos a la expresión esta que buscamos de que la k es igual a la masa por omega al cuadrado, ¿vale? Esa es la deducción. Con tres fórmulas se monta la fórmula que yo estoy buscando, que es la fórmula de la dinámica del movimiento armónico simple, ¿sí? Vale, entonces ahora a mí me siguen habiendo preguntado esta K. Yo ya he deducido la fórmula, ¿de acuerdo? Tengo 0,2 por haber deducido esa fórmula, pero me han preguntado la K. Entonces, ¿de dónde sacamos la K? Necesitamos la masa y necesitamos la omega al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos irnos al punto que nos dé la gana. Yo, por ejemplo, me he ido a un punto diferente, he querido coger uno diferente que cojan en las pautas de corrección. He cogido este punto de 60, ¿vale? Entonces, cogemos una masa de 60 gramos y interpolamos y miramos que aproximadamente esos 60 gramos pues corresponden a 0,265 segundos al cuadrado en el eje del periodo al cuadrado, ¿vale? Entonces, bien, con ese valor nosotros calculamos, ¿vale? Hacemos omega es igual a 2pi partido entre el periodo y el periodo que cogemos pues es la raíz cuadrada, porque ahí está el cuadrado, de 0,265, ¿sí? Yo acabo teniendo un omega de 12,21 radianes por segundo y entonces ahora sí, con esta omega y con la masa que teníamos antes, nos vamos a la expresión de la K.
La masa puesta en kilogramos, 0,06 kilogramos, multiplicado por 12,21 radianes partido por segundo al cuadrado, que es la omega que he encontrado para esa masa, es igual a 8,94 newtons partido por metro, que es un valor bastante parecido a ese que tenéis en las pautas de corrección, ¿vale? Llegar aquí, llegar a esta expresión, a ese valor de ahí, valía 0,4, ¿sí? Bueno, la pregunta teórica que nos hacen, ¿depende de la masa? Bueno, clarísimamente no depende de la masa, porque si os dais cuenta, nosotros vamos colgando masas diferentes y la K no cambia, ¿vale? La K es proporcional, es parecida a la pendiente de esta gráfica. Si aquí en lugar de decir T al cuadrado dijera omega al cuadrado, sería exactamente la K la pendiente de la gráfica. Pero bueno, nosotros en este caso no decimos que sea la pendiente de la gráfica porque no lo es, pero sí que podemos decir que es proporcional a esa pendiente de la gráfica, y como la pendiente de la gráfica es constante, pues la K también es constante. Hay otra forma de verlo, podemos decir, argumentar que la K es una constante característica del muelle, es una variable intrínseca, ¿sí? Nosotros lo duro, lo flojo que sea ese muelle, eso es algo que se decide en el momento de construirlo, ¿vale? Con los parámetros de construcción, pues ese muelle tiene una cierta constante restauradora. Entonces eso no va a cambiar, porque tú le cuelgues una masa más grande o más pequeña, la constante restauradora del muelle es propia del muelle y no cambiará, le cuelgues lo que le cuelgues, ¿vale? Entonces, bueno, con una argumentación o con la otra podemos llegar a eso de decir que no dependía de la masa y esto valía otro 0,2. Vale, dice, última pregunta que me hacen, dime cuánto vale el periodo para una masa de 32 gramos. Bueno, lo podemos hacer matemáticamente, lo podemos hacer interpolando, es decir, una posibilidad es que os vengáis aquí a los 32 gramos más o menos, interpoléis, encontréis este valor de unos 0,14 más o menos segundos al cuadrado y entonces hagáis la raíz cuadrada de este 0,14 y obtengáis el periodo. Haciéndolo de esa manera, pues sale este 0,37 segundos, ¿vale? La otra posibilidad es que cojáis y con los datos que tenéis de la K y de la masa acabéis calculando cuánto vale el periodo aplicando la forma de periodo, 2pi partido entre omega, que es el periodo, así que 2pi partido entre K dividido entre la raíz cuadrada de K dividido entre la masa, que es la omega, acabamos metiendo todos los valores que hemos calculado antes y entonces me sale ese 0,38 que, como veis, es muy parecido que el valor que obtenemos interpolando, ¿sí? Entonces, vale, todo ese apartado A ya estaría hecho. Apartado B, de hecho os pongo el problema por el tema de la gráfica, que igual os genera cierta dificultad, y también sobre todo por el tema este del apartado B, porque empiezan diciéndome que el muelle empieza a moverse desde el punto más bajo posible, ¿sí? Entonces nosotros habitualmente hacemos eso de coger una ecuación de tipo seno cuando empieza la posición de equilibrio y una ecuación de tipo coseno cuando empieza arriba de todo, ¿sí? Que son las dos opciones más habituales, pero es que este empieza abajo de todo. Por tanto, si siempre después de coger nuestra ecuación para hacer que la fase inicial valga 0, luego deducimos la fase inicial a base de las condiciones de inicio, en esta ocasión se hace absolutamente necesario, porque no puedo decir que sea una de tipo coseno con fase inicial 0, no puede ser porque empieza abajo y no arriba, ¿vale? Entonces, vale, ¿cuáles son las condiciones de inicio? Pues ya me lo han dicho, que empieza abajo de todo, por tanto en el instante inicial la x vale menos a, y también en el instante inicial, lógicamente, la t vale 0. Por tanto, sustituimos eso en una ecuación general del tipo coseno y tenemos, esta sería la expresión para una de tipo coseno. Entonces, donde pone x, yo pongo la condición de inicio que es menos a. Menos a es igual a por el coseno de omega t, pero en lugar de poner omega ponemos 0, más menos la fase inicial, ¿vale? Este omega t desaparece porque la omega es 0, esta que está aquí multiplicando pasa que dividiendo y esto se convierte en un menos 1, entonces tenemos que menos 1 es el coseno de la fase inicial. Para saber cuánto vale la fase inicial, hacemos arco coseno de menos 1 y eso me arroja que la fase inicial tiene que valer pi, ¿sí? Es una cosa que ya podríamos saber nosotros por lógica. Si tenemos que cuando cogemos una de tipo coseno empieza arriba de todo, pues tenemos que restarle media vuelta, tenemos que hacer que la fase inicial valga pi para que no empiece arriba de todo, sino que empiece abajo. Pero aparte de la lógica, como veis, las matemáticas me siguen diciendo lo mismo. Vale, vamos súper rápido, ¿vale? Apartado B, me dicen, tienes una masa de 100 gramos, tienes una amplitud de 10 centímetros y entonces dime cuánto valen las ecuaciones de la posición y de la aceleración, ¿vale? Nosotros, cuánto vale la posición y la aceleración en los 3 segundos. Vale, nosotros ya hemos
establecido cuál será mi ecuación cuando empiece desde abajo, será este tipo de ecuación, y aquí sobre esta ecuación pues ya vamos a sustituir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo la sé, como me dice que son 10 centímetros, pues pongo 0,1, coseno de omega, esta omega no la sé todavía, por tanto la omega hay que calcularla, yo tengo la omega calculada ahí para 60, si recordáis, ¿vale? En las pautas ya directamente el punto que han cogido ha sido 100, porque así no tienen que calcular 2 veces la omega, pero bueno, yo la tengo que calcular, así que ahora cogemos y con la fórmula de antes calculamos la omega. La omega es la raíz cuadrada de la K partido entre la masa, por tanto la K pongo la que hemos obtenido antes, la masa pongo que son 100 gramos, por tanto 0,1 kilogramos, y acabo teniendo ese 9,46 radianes partido por segundo. Eso valía 0,2, ¿sí? Vale, guay, entonces venimos aquí, metemos ese valor, lo multiplicamos por 3 y entonces le restamos pi. Acabo teniendo un valor para la elongación a los 3 segundos de 0,099 metros, ¿sí? Vale, lo mismo para la ecuación de la aceleración. Tenéis que decir que la ecuación de la aceleración sale de hacer la derivada segunda de la ecuación de la posición, es decir, la aceleración la obtenemos derivando la velocidad y la velocidad la obtenemos derivando la elongación. Por tanto, hay que hacer dos derivadas. El resultado de hacer esta derivada segunda es que, bueno, te acaba quedando aquella expresión de derivada aquí, ¿vale? Derivada segunda significa que la derivada acaba siendo menos la amplitud que tienes, la omega ha salido dos veces, aplicar dos veces la ley de la cadena, esto sigue siendo coseno porque hemos pasado de coseno a menos seno y luego a menos coseno, ¿sí? Y al final te acaba quedando esta expresión. El valor que acabo obteniendo para la aceleración es menos 8,89 metros partido por segundo al cuadrado. Valía 0,2 llegar a las expresiones, bueno, a las expresiones de la elongación y de la aceleración, valía 0,4 llegar a este valor final, perdón, valía 0,4 llegar a las expresiones, valía 0,2 llegar al valor de la omega y valía 0,2 llegar a los valores finales tanto de la elongación como de la aceleración, ¿vale? Dificultad de este ejercicio, pues fundamentalmente dos. La primera es que tenemos que aplicar las condiciones de inicio para darme cuenta que esa fase inicial acaba siendo acaba siendo pi, y también el hecho de tener que leer sobre este gráfico, ¿vale? Tener que entender que tenemos el periodo al cuadrado y tenemos que sacar de ahí nuestros valores, ¿sí?